¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el panorama legislativo de dicha materia, asigna nuevas funciones a los profesionales del sistema jurídico, abogados, trabajadores sociales y psicólogos, señalando incluso a las autoridades competentes para restablecer y procurar los derechos de los menores. El artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado señala que la Dirección de Psicología es la dependencia encargada de realizar los estudios psicológicos de trabajo social y en materia familiar que le solicite el Tribunal Superior de Justicia, los juzgados y las dependencias del Poder Judicial para contribuir y a procurar una mejor administración de justicia. Pero, ¿cómo evaluar psicológicamente a un adolescente? ¿Cómo se hace una evaluación psicológica? ¿Cuáles son las pruebas psicológicas más utilizadas? El tema de esta tarde son los protocolos para juzgar con perspectiva en la infancia. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes. Con el gusto de verte y saludarte, como es costumbre, todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Igualmente para mí es un placer saludarlo y también dar la bienvenida, como cada semana, a las personas que amablemente nos sintonizan, nos siguen por ahí a través de televisión abierta, la señal de TV UAC, o cualquiera de las redes sociales por medio de las cuales este programa se transmite. Quiero aprovechar para recordarles que la transmisión de este espacio es completamente en vivo y lo invitamos a que nos haga llegar sus dudas, sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy o sobre cualquier otro aspecto jurídico que usted desee conocer un poco más. Es precisamente esa la labor de este espacio, tratar de ahondar en temas jurídicos, por supuesto que asesorados por expertos conocedores de cada tema, como es el día de hoy el caso, y bueno, pues con la intención de disipar esas dudas recurrentes del público en general. Lo invitamos a que nos busque, nos siga y nos comparta en nuestras redes sociales, por ahí en Facebook, en YouTube y en Spotify. Aparecemos como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo. Por ahí lo invitamos a que siga esta programación y también las anteriores. Cada semana hay contenido, asimismo puede enviarnos sus mensajes para que nosotros podamos preparar el contenido semanal que sea de interés del público en general, y también por este medio lo invitamos a que nos brinde su confianza, como muchas personas ya lo hacen, y nos haga llegar por ahí alguna duda. Si requiere asesoría jurídica completamente gratuita, este es el medio por el cual puede hacernos llegar sus comentarios. Sí. Pues fíjense ustedes que incluso derivado de la pandemia tuvimos muchas inquietudes que nos hacían llegar amablemente usted a través de las redes sociales, a través de la misma página de Hablemos Derecho, como lo comenta la licenciada Laura Méndez, que en este momento, bueno, producción me comenta que este programa, completamente en vivo, se transmite única y exclusivamente ahorita a través de las redes sociales por la página de TV UAC. No así en este momento por la página de Hablemos Derecho, pero bueno, lo subiremos de todos modos en la plataforma. Producción lo subirá el programa. Pero bueno, derivado de esta situación, estas inquietudes, correcto, había preguntas, inquietudes reiteradas por cuanto ve ya no al área jurídica como tal, sino también cómo se aborda desde el punto de vista psicológico, porque en muchos casos el asunto se queda complicado en lo que tiene que ver que una parte, actor o demandado, presenta algún dictamen psicológico y en muchas ocasiones pues la falta de cultura, y también hablo de incluso de sensibilidad por parte de nosotros como abogados litigantes, pues hacemos o cumplimos caprichos, ¿no? Bueno, porque pues el que paga manda, pero no es el objetivo, me parece, y tampoco no es el fin principal, porque nosotros mismos estamos propiciando a generar más divisionismo en la familia. Entonces, derivado de esa situación, pues habrá una parte, licenciada Laura Méndez, que presenta algún dictamen psicológico, la otra parte presentará el suyo, y entonces ahí nos vemos complicados y es donde el juez necesita un tercero. Pero, ¿quién lo va a pagar? ¿Cómo está la situación?
Y en muchas ocasiones pudiera decirse, bueno, pues es que el Tribunal Superior de Justicia tiene un departamento de psicología, que lo hagan ellos. Pero a veces no es tan sencillo y ya comentaremos y desglosaremos cuál es el trabajo operativo forense que viene realizando el Departamento de Psicología del Tribunal Superior de Justicia. Y para entrar en tema, licenciada, si podemos presentar a nuestro invitado. Claro que sí, con mucho gusto, pues para hablarnos precisamente sobre este protocolo que me parece muy importante, puesto que en cuestiones jurídicas, principalmente en cuestiones familiares, en ocasiones no nos damos cuenta de los daños colaterales que conlleva una separación familiar, que es por supuesto en los hijos, ¿no? En los niños, en las niñas y también en los adolescentes. Y bueno, pues precisamente para eso está con nosotros el maestro Edgar Antonio Cabrera Meneses. Para que lo conozcan mejor, les comento que él es licenciado en Psicología y también es maestro en Psicología Clínica por parte de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Asimismo, es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Mondragón. Cuenta con estudios de especialidad en Administración de Justicia Familiar por parte del Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. También cuenta con un diplomado en Psicología Jurídica Forense. Es director actualmente de Psicología del Poder Judicial y también es suplente de la Secretaría Ejecutiva de la Red de Centros de Convivencias Familiares y Afines de la República Mexicana, perteneciente a la Comisión Nacional de Tribunales. Entre otras muchas actividades en estas zonas que ha destacado el maestro Cabrera Meneses, a quien por supuesto no es la primera vez que le damos la bienvenida en este programa, pero sí le agradecemos muchísimo que nos acompañe nuevamente. Licenciado, buenas tardes, bienvenido. Hola Laura, Gerardo, buenas tardes, muchas gracias. Yo encantado de estar aquí con ustedes, de estar aquí nuevo con su público y bueno, pues feliz de poder platicar de estos temas que siempre son de interés. Si no tienes inconveniente, estimado maestro, me gustaría que pudiéramos empezar, como lo hacíamos en un principio en el protocolo de la introducción, cómo evaluar psicológicamente un adolescente. Porque pues se dice muy sencillo, pero propiamente el programa habla ya de protocolos. Ya no es, incluso pasamos de la clásica entrevista con el menor a una plática con el menor. Incluso ya tiene prácticamente estas diligencias o estas acciones judiciales, ya tienen propiamente un protocolo. Ya incluso pudiera uno presentar algún recurso ante un mal manejo por el daño emocional, conductual que se le puede generar. ¿Cómo evaluar psicológicamente un adolescente? ¿Cómo se hace una evaluación psicológica, estimado maestro Edgar Antonio? Bien, como lo mencionas, Gerardo, no solo en la participación de una evaluación en donde se involucren niños, niñas y adolescentes, se debe de seguir un procedimiento especial, sino en todas las participaciones que tiene la infancia, ya sea, como lo mencionabas, en una plática con algún juez, en la entrevista con algún psicólogo, en la evaluación propiamente dicha, o en cualquier otra diligencia en donde esté involucrado un menor de edad. Es indispensable que se sigan ciertos protocolos, se observen más bien estos protocolos y también las consideraciones propias de la infancia en términos puntuales, con lo que tiene que ver con una valoración en el caso de la adolescencia, pues se tendría que observar el caso concreto, tenemos que ver la edad, las condiciones sociales, las condiciones cognitivas del adolescente que vamos a evaluar y cuál es la conflictiva en la que está involucrado para poder determinar qué es lo que estamos pretendiendo dilucidar. Uh-huh. Pues se dice muy sencillo, pero tiene parámetros, tiene pues propiamente un desarrollo, realizar este tipo de pruebas y cuáles serían las más utilizadas. Y esto te lo comento, estimado maestro, porque uno en el ejercicio de la profesión, Licenciada Laura Méndez, creo que el abogado tiene necesidad de conocer. No ser un experto, porque por supuesto tienes que estudiar propiamente la licenciatura en psicología, pero sí saber para tener los elementos de llevar a cabo una entrevista, de llevar a cabo algún cuestionamiento sobre ese dictamen, si esas pruebas fueron las idóneas, las pertinentes para llevar a cabo estos dictámenes psicológicos. Bien, en ese sentido, un estudio psicológico
principalmente va a constar de 2 grandes cuerpos o 2 grandes intervenciones del psicólogo. Uno va a ser la aplicación de test, baterías, y la otra va a ser las entrevistas. Las entrevistas se pueden dividir en varios tipos de entrevista, encerrada, estructurada, abierta, muchos otros tipos. Y bueno, con lo que comentas de las baterías o las pruebas que se apliquen, bueno, eso va a depender del caso en concreto y pueden ser pruebas desde inventarios, pueden ser pruebas proyectivas, pueden ser pruebas de contenido, y eso se elegirá en función del caso que estemos, en el que estemos interviniendo. Por ejemplo, si estamos trabajando con un niño pequeñito, una niña pequeñita de 4 o 5 años de edad, pues serán pruebas específicas y también tendrá que ver con lo que se esté pidiendo de la prueba en específico, es decir, qué se quiere conocer, ¿no? Ese sería un factor importante para poder elegir un cuerpo de pruebas. Sí. Licenciada Laura Méndez. Sí, ahora, maestro, bueno, me parece a mí que esta cuestión psicológica que tiene que ver con los asuntos familiares, específicamente con temas de niños y de adolescentes, creo yo que es bastante delicado, porque a final de cuentas son los papás o los adultos quienes están involucrados en un procedimiento legal, pero en ocasiones, digo, esto no es que sea algo nuevo, siempre los niños han tenido intervención de manera directa o indirecta en un procedimiento legal, pero no siempre su intervención ha sido de la misma manera. Por ejemplo, anteriormente, cuando se trataba, por ejemplo, de un divorcio y había convivencias, pues simple y sencillamente se decretaban convivencias y punto. Ahora no, ahora podemos hablar de que es un derecho humano de un niño o de un adolescente ser escuchado en juicio. Es un derecho, no una obligación. Pero, ¿cómo hemos llegado, maestro, a esta evolución en cuanto al protocolo de intervención en cuanto a niños y adolescentes? ¿Cuál ha sido la evolución, pues, que la Administración de Justicia ha tenido, pues, precisamente para salvaguardar y respetar verdaderamente los derechos humanos de la niñez y de la adolescencia? Es una pregunta compleja. Eso me suena como a pregunta así como de examen profesional. pero muy prudente en este contexto, porque justamente el año pasado, a finales del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo a bien emitir un protocolo que si bien actualiza mucha información, tiene un par de precedentes. Uno es en el año 2012, cuando surge el primer protocolo para juzgar, se llamaba Protocolo para quienes imparten justicia en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes. Ese fue el primer protocolo y bueno, venían ciertos contenidos que para los que nos formamos primeramente en psicología eran importantes avances, porque entonces estábamos notando el surgimiento de la integración de dos disciplinas, el derecho y la psicología, y se le estaba dando un valor ponderante a los procesos psicológicos de los niños, que para los que nos formamos en psicología, en pedagogía, pues tal vez era algo obvio, pero en la práctica jurídica no era algo que se tuviera tan presente. Nosotros lo vimos con buenos ojos y bueno, posteriormente la Suprema Corte emite una segunda edición para 2014, en donde incluye algunas prácticas que al día de hoy se siguen teniendo, como lo es, por ejemplo, la prueba de capacidad. Y ya el año pasado, a finales del año pasado, pues ya emite el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia. Y en ese protocolo hace un recorrido muy interesante sobre la evolución del concepto jurídico niñas y adolescentes, desde cómo en un primer momento, históricamente hablando, la niñez era excluida de todo derecho, es decir, ni siquiera se le consideraba como alguien que pudiera participar en sus decisiones, participar en las cosas que le afectaban, que le atañían. Y bueno, como este concepto donde era invisibilizada la infancia fue creciendo para posteriormente que pudiera haber un
un constructo jurídico en donde, bueno, ya el niño ya tenía derechos, pero no eran derechos de él. Esos derechos eran tutelados por sus padres. Esos derechos, si bien tenían que tener un adulto que era quien los regulaba, y eso generó prácticas discrecionales, por ejemplo, en la educación, del que el papá o la mamá utilizaran prácticas violentas o agresivas para educar, en pro de que ellos tenían el derecho porque eran sus hijos, ¿no? Como si los hijos fueran una cosa y les perteneciera. Y bueno, ya hoy en día una visión más humana, que ha integrado protocolos internacionales, bueno, pues ya justamente posiciona a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Ya no están necesariamente regulados o vistos a través del crisol de sus padres, sino que ellos mismos pueden ejercerlos en una condición adaptada, en una condición diferenciada, que justamente es el reto de todos los impartidores de justicia y los que coadyuvamos en la impartición de la misma. Maestro, efectivamente lo comentó hace un momento, claro que depende del caso en concreto. Cuando hablamos de temas de familia, de niñez, de adolescencia, yo creo que no hay un solo asunto que sea igual. Todos son diferentes. Pero si tuviéramos que hablar del protocolo de la intervención de la niñez, de la adolescencia, ¿a partir de qué edad se considera que un niño es conveniente que intervenga? Porque a nosotros, en la práctica de la profesión, pues nos ha tocado que, por supuesto, intervienen los niños, pero no porque ellos quieran, o sea, porque a final de cuentas salen ahí, pues obviamente tienen que ver pues con el conflicto familiar, pero no necesariamente es porque vamos a hablar de los niños, porque los adolescentes, bueno, ya tienen una capacidad cognitiva diferente de decidir, de razonar, etcétera. Pero cuando hablamos de niños, ¿a partir de qué edad pueden intervenir? ¿En qué temas pueden intervenir? Porque pues evidentemente si estamos hablando de un asunto de familia, pues los niños no tienen por qué conocer de asuntos de adultos, ¿no? Entonces, ¿en qué aspectos deben intervenir los niños? ¿A partir de qué edad? ¿Y bajo qué contexto o sea, nosotros nos ha tocado, las personas que se han enfrentado a algún procedimiento legal, pues ir a los juzgados? A lo mejor para nosotros estamos muy acostumbrados, ¿no? Pero los ciudadanos, los justiciables van a juzgados y realmente es un nervio, es algo que impone, ¿no? Si son adultos, pues para los niños también. Entonces, ¿cuándo es conveniente, licenciado, que intervengan los niños? ¿A partir de qué edad y en qué temas? Bien. Justamente como lo comentas, Laura, no son los niños los que terminan metidos en una controversia judicial, no son los niños los que necesariamente tienen interés de, en vez de estar pasando tiempo en la escuela, estar pasando tiempo en un juzgado, ¿no? O platicando con un abogado, ¿no? De las circunstancias que están pasando en su familia. Afortunadamente, y como tú también lo señalabas, pues hoy en día ya no se toman estas determinaciones arbitrariamente, ¿no? Es decir, no es el papá o la mamá que dicen, pues yo quiero que a mi hijo lo evalúe, ¿no? Pues tal vez pueda sonar, o que el abogado, el postulante, el litigante diga, yo quiero que al niño se le haga tal valoración y que se sepa no sé qué cosas y esto y esto. En ese sentido, ya no resulta tan arbitrario. Si bien se puede pedir, no necesariamente se debe conceder. Claro. Porque, como lo estábamos comentando, el protocolo, si bien no es vinculante, pues señala algunos aspectos muy importantes a considerar, muy puntuales, a mi parecer, y plantearía que son todos los niños. Una vez que una persona nace, pues ya no solo su vida biológica empieza a ser afectada, sino también su esfera jurídica, ¿no? Pensemos en estos niños que nacen o niñas que nacen en una familia o en una pareja que ya se está separando o que se está divorciando,
pues en ese momento ya su esfera jurídica se está viendo afectada. Evidentemente no podríamos, en términos psicológicos, evaluar a un niño de meses. Eso tal vez atañería más a la pediatría, a ciencias más del corte médico, y tendrían que ver más con el desarrollo, si el niño se está desarrollando adecuadamente. No podríamos evaluarlo psicológicamente porque la esfera psicológica, como lo plantean los principales paradigmas del desarrollo del niño, pues tal vez estaríamos considerándolo a partir de los 3 años, 4 años, cuando él ya tiene una representación de su realidad muy particular. Es decir, hay ocasiones en que la pregunta que se le puede hacer al perito va a ser muy difícil que se pueda ajustar a la realidad cognitiva, psicológica del niño, y por lo tanto pues no se va a poder responder. Esa es la parte que a veces es importante que el abogado conozca, qué edad tiene el niño y cuáles son las preguntas pertinentes para que a la hora de operar un estudio pues nos pueda arrojar la información que queremos. Si nos hacen preguntas pensando, por ejemplo, personalidad de un niño. El niño no tiene personalidad porque la está desarrollando. Podemos hablar de la personalidad de un adulto. Entonces, si la pregunta versa sobre que nos diga la personalidad del niño, pues ya la entrada a la pregunta es inoperante en términos psicológicos. Ahora, ahí me gustaría incluso reforzarlo, estimado maestro, licenciada Laura Méndez, porque a veces uno se da cuenta cuando no tienes la profesionalización suficiente. Y me quiero referir a todos nosotros como abogados litigantes, sin denostar a nadie, por supuesto. Pero una de las preguntas que atinadamente comentabas, maestro, es esa. Hay cuestiones realmente inoperantes, hay cuestiones realmente que no van dentro del contexto, y a veces uno incluso las formula, no sé si con cierto dolo o a ver si pega, y eso verdaderamente genera un daño. Porque la misma Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes señala y puntualiza 2 artículos que en concreto a mí me gustaría señalar, lo referente al artículo 12, lo referente al artículo 21, en donde señala y dice, ¿no? Y lo tenemos como una ley. Esta ley con cuestiones coercitivas, porque se emite el 2014 y 8 años prácticamente de esta ley que se emite en diciembre de 2014, pues la tenemos y la incluso la utilizamos nosotros en nuestro escrito y se lleva a cabo porque señala que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra cualquier acto o omisión que pueda afectar su salud física o mental. Y entonces estamos hablando que no también, como abogado, podrías oponerte a que se le practique un dictamen psicológico. En ese punto, a mí me gustaría que nos fuéramos un poco tanto al punto de vista forense, es decir, que nos pudieras orientar en tu visión, en tu expertise, qué tanto es recomendable, como lo comentaba la licenciada Laura Méndez, en qué casos puede ser recomendable, porque si bien es cierto también, cualquier persona, cualquier autoridad tiene obligación, ni siquiera es una cuestión de, bueno, le voy a dar vista al MP, es tu obligación, porque la omisión también genera responsabilidad para el caso de la autoridad, en donde a esta autoridad que se percate o se dé cuenta de que hay una violación a los derechos humanos, de inmediato, dice la ley, de inmediato debe dar vista a la autoridad competente. Y si habláramos entonces de un acto de omisión, sanción, que realizara el padre o la madre, o incluso el personal, dígase algún funcionario, trabajador social, psicólogo, pues entonces se le tendrá que dar vista a la autoridad por el daño emocional que se le pueda generar a esta persona. Y me refiero, estimado maestro, si recordarás, licenciada Laura Méndez, que hace aproximadamente como un mes hubo un asunto muy sonado aquí en el estado, que teníamos un niño desaparecido, bueno, un adolescente, ya no niño, porque tenía 16, 17 años, entonces estamos en el rango ya de adolescente. Y se hizo una situación muy social porque de pronto a la semana tuvimos también otro hecho muy lamentable en donde una niña sale a hacer algunas compras a la papelería, ya no regresa y horas después la encuentran en bolsas, ¿no? Entonces, al día siguiente, 2 días, sale la mamá, no encuentro a mi hijo, y entonces como que la sociedad estaba atenta, dolida, sensible, y no se diga, cualquier persona que nos vea como padre, pues ya te genera intranquilidad que tu hijo vaya solo, ¿no? Dices, oye, pues se va aquí a la papelería de la esquina y pasa estos detalles. Y bueno, pues a la postre nos dimos cuenta que no fue así,
que era la madre de este menor quien maltrataba, lesionaba, dañaba. Pues ahora sí que podríamos ahí hablar hasta de la integridad tanto física como emocional, conductual de este menor, y que a la postre, bueno, pues afortunadamente el Estado tiene obligación de velar por estos derechos, y derivado de eso, bueno, pues la Fiscalía actúa configurando los delitos, ¿no? Que a la postre la tienen con prisión preventiva porque se genera violencia, no porque lo haya golpeado o lo que sea en ese momento, sino por el acto mismo de la violencia, pues estamos hablando de una prisión preventiva oficiosa. Me gustaría que nos faltan unos pocos minutos para irnos al corte, pero si no alcanzamos, estimado maestro, para desmenuzar este punto que me parece por demás interesante, importante, desde el punto de vista forense, desde el punto de vista práctico, ¿cómo lo visualizas? Pues complicado, Gerardo. Como bien lo dices, la sociedad está sensible, empieza a haber cambios sociales importantes, prácticas de crianza importantes que pueden cuestionarnos ciertas prácticas que afortunadamente hoy se empiezan a ver como prácticas en función de prejuicios, ¿no? Esta idea, por ejemplo, tan arraigada en nuestra sociedad del instinto materno, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día sabemos pues que no hay estudios que confirmen eso, ¿no? O que para la crianza siempre será mejor la mamá, ¿no? Esto no excluye al papá. Y bueno, lo acabas de decir, es lamentable que a veces tengamos que proteger a los niños, niñas y adolescentes de que la violencia la ejerzan sus propios padres, ¿no? Que la violencia, la agresión, el que los pongan en escenarios adversos, pues sean ellos mismos. Como lo mencionábamos hace un momento, en ámbitos forenses, en ámbitos de evaluación, en ámbitos judicializados, es algo que se ve con frecuencia, ¿no? Pensemos ya no tanto en una valoración, pensemos en cuando a veces se pide que, no sé, hay una pareja que se está separando, se está divorciando, lo que fuese, y entonces de inmediato se dice terapia para los niños. Pero a ver, ¿por qué los vamos a mandar el niño ya se la están pasando mal por la separación? ¿Por qué los vamos a mandar a terapia a ellos? Cuando tal vez los que están generando esa situación adversa, pues son los papás, ¿no? Entonces, perdemos de vista, todavía no comprendemos que un niño, una niña, principalmente, están siendo formados por su papá, por su mamá o por los adultos que estén a su alrededor, y que de ellos dependerá cómo vayan interpretando el mundo. Entonces, ya no nos metamos ni siquiera cómo sería una evaluación, sino en un proyecto o en una propuesta terapéutica, pues los principales que deberían participar son los papás, los adultos que están interfiriendo en la crianza y en el crecimiento, en la educación, en la formación del niño o niña adolescente involucrado. Sin embargo, por mala práctica, primero ponemos al niño, ¿no? Que el niño sea el que se vaya a terapia, que el niño sea el que se evalúe, no sé si se quiere dilucidar si el niño o la niña está siendo víctima de algún tipo de violencia, bueno, pues se puede evaluar perfectamente a los que están a su alrededor para ver si son potenciales generadores de violencia y no necesariamente carguemos al niño esa prueba. Claro. Bueno, incluso aquí, ahondando un poquito en lo que comenta, y es una realidad, ¿dónde va a vivir el niño? Bueno, el niño tiene su casa. ¿Por qué es que el niño tiene que irse a vivir con la mamá o con el papá? Sí, efectivamente. O cuando son dos, licenciada. ¿Por qué los dividimos? ¿Quién les pidió opinión? ¿No? Para dividir a los hijos. O sea, tú te quedas con uno, yo con otro. Espérame, pues si no. Como si fuera parte de los bienes. Como si fuera parte de los bienes del matrimonio. Sí, lo cierto es que aquí la Administración de Justicia, pienso yo, que tiene que girar en torno a los niños y no al revés. Son los adultos, es la nueva realidad de los adultos separados, los que tienen que adaptarse a la vida de los niños y no al revés. Porque efectivamente ahora el niño tiene que convivir con el papá y pasarse una semana aquí, una semana allá, y eso realmente pues
yo creo que sí genera una afectación no solo por la separación misma, sino pues por todas las consecuencias que eso conlleva y que se quedan ahí en medio. Pero bueno, hay algunas dudas que tenemos por ahí y las abordamos después del corte. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo, transmitiendo desde el Cerro de las Campanas, aquí en el estado de Querétaro, y estamos hablando de los protocolos para juzgar con perspectiva a la infancia y a la adolescencia. Y nos hace favor de acompañar en esta mesa de trabajo el licenciado Edgar Antonio Cabrera Meneses, quien es el director del área de psicología del Tribunal Superior de Justicia. Si usted nos sigue en este momento, le comento que pretendemos desarrollar en este bloque las inquietudes que usted amablemente nos hace llegar a través aquí de las redes sociales, como es la página de la Universidad Autónoma de Querétaro y o la página también de Hablemos Derecho, propiamente del programa. Agradecerle que está aquí con nosotros la señora Carla Santana, le agradezco que está aquí atenta del programa, la señora Julia Terrazas, en fin, varios que nos comentan aquí, excelente programa, nos comentan aquí, felicito al ponente, nos comenta también otra televidente, y bueno, pues estamos atentos aquí de los mensajes que usted nos hace favor, y por supuesto ya tenemos un par de preguntas, licenciada Laura Méndez. Sí, bueno, efectivamente por ahí nos han hecho llegar algunas dudas, que son temas concretos. Vamos a partir de ahí, que cada asunto es diferente, pero sí creo que son cuestiones muy recurrentes, a final de cuentas son cuestiones de familia, y nos hacen varios planteamientos que me gustaría exponérselos, licenciado, para saber cómo es que interviene la Dirección de Psicología en estos temas. Por ejemplo, nos escribe una persona, una señora, que nos comenta que su hijo tiene 5 años. Su hijo nació fuera del matrimonio y a esta edad su papá demanda el reconocimiento de paternidad. Es el papá quien demanda el reconocimiento de paternidad. El niño, repito, tiene 5 años y se dicta una sentencia porque pues aquí no hay más, ¿no? Pues a final de cuentas, si la prueba genética dice que es biológicamente compatible, pues es su papá y punto. Hay un reconocimiento de paternidad por ahí de manera, mediante una sentencia judicial. La consecuencia de este reconocimiento pues son los derechos que tiene el niño, entre otros, pues convivir con sus papás. En este caso la señora nos comenta pues que sí, reconoce a su hijo, pero su hijo no conoce a ese señor. Es su papá y dice la sentencia que es su papá, pero para el niño es un desconocido. En este caso, y en tratándose de convivencias con un niño de 5 años, ¿las convivencias son procedentes o cuál sería la mejor manera de llevar a cabo esta situación que no es nada alejada de la realidad ni poco común tampoco, pero pues a final de cuentas el niño ya tiene un entorno social, ya tiene una rutina, ya tiene una vida hecha? ¿Y cómo puede Pues sí, integrarse el papá a esta nueva vida del niño? ¿Y qué alcances puede tener emocionalmente para el niño? Bien. Pues sí, Laura, justamente como lo comentas, es tal vez un hecho muy recurrente, muy y son problemáticas del día a día de nuestra sociedad, ¿no? Del día a día y pensaba justamente en esto, ¿no? Cuando se manda la paternidad, cuando se enteran, cuando hay tantas circunstancias en donde al niño de 5, 6, 7, 10 años o a la niña, de repente en su vida de golpe ingresan nuevas personas sin saber quiénes son ellos, ¿no? Creo que aquí, hablando del caso en concreto, sí sería importante señalar que tiene que estar un grupo de expertos, expertos en la infancia, expertos en psicología, que puedan visualizar cuál es el impacto
que va a tener la presencia de esa persona en la vida del niño, porque si bien es cierto, no lo conoce, tenemos que tener presente que, bueno, nosotros nacemos sin conocer a ninguno de nuestros padres, vamos creando la relación. Hoy sabemos que las relaciones filiales se fomentan por la convivencia, no tanto por un vínculo consanguíneo. Claro. ¿No? Tan es así que uno puede trabar una excelente relación con un amigo más que con el hermano. Las relaciones, o incluso con el padre que no es biológico que con el padre biológico, ¿no? Entonces, tenemos que tener presente cuál sería la forma adecuada. No podríamos estandarizarlo, no podríamos decir, pues con 20 convivencias, con 5 convivencias, con que se hablen por teléfono, con una videollamada. No podríamos partir de un genérico. Tendremos que ver el caso en específico, considerar que es un niño de 5 años. Tenemos que tener muy presente que en el desarrollo de la infancia, en general, los niños son muy maniables, son muy permeables, es decir, están constantemente absorbiendo información, por lo que la forma en cómo se le presente ese nuevo integrante a su vida va a ser determinante para la forma en cómo él lo va a incorporar. Si se le presenta como alguien que le va a generar adversidad, el niño lo va a traducir como algo adverso. Si se le presenta como alguien que viene a complementar su vida o que viene a interesarse por su vida, el niño lo incorporará y después, si se le permite, es decir, si no se manosea la relación que él pueda tener con esa persona, es decir, que al niño no se le impongan ideas, ¿no? Es que te abandonó, es que no fue padre de 5 años, todas estas cosas que al niño lo único que generan es una visión que puede ser incluso cierta desde el punto de vista de la mamá, pero no ciertas desde el punto de vista del niño. Es decir, sí, cada uno tiene una verdad. Exactamente, la verdad del niño es muy distinta a la verdad del papá o de la mamá. Claro. Y entonces sí se logra que no se transgreda esa esfera de conocimiento, es decir, que el niño tenga la posibilidad de hacerse su propio juicio de ese ser humano, pues entonces él podrá discriminar en el momento en que tenga ciertos argumentos, cierto apuntalamiento cognitivo, si quiere quererlo, si lo quiere en su vida, ¿no? Y cómo se va a relacionar con él. Eso no es muy diferente a la relación que uno establece con sus papás en el núcleo familiar. Es decir, de igual forma uno construye la relación con papá y uno construye la relación con mamá. Aquí lo único que estaría pasando es que la relación se estaría construyendo, pues no sé si tardíamente, pero no desde el inicio de su vida, que no necesariamente significa una desventaja, ¿verdad? Claro, pero aquí algo importante que con lo que comenta es una cuestión totalmente ajena al juzgado. O sea, la forma en la que la mamá prepare al niño para conocer a su papá, la forma en que el papá se adapte al niño, lo conozca, genere ese vínculo afectivo, pues va a ser determinante y eso no lo va a decretar en ningún juez en ninguna sentencia. Así es. Entonces sí es importante que sean los papás quienes fomenten precisamente esa no afectación. Son los papás los primeros que tienen que cuidar el aspecto emocional de su hijo, porque si sus papás son los que están en primer lugar, pues evidentemente el niño va a absorber esa mala intención o esa mala traducción. Y es un tanto cuanto complicado en el sentido de que si te das cuenta en este ejemplo de nuestra televidente, pues el papá es el que tuvo interés de llevar a cabo el reconocimiento. Todo eso tiene que ver. Pero la gran mayoría es la mamá quien está demandando el reconocimiento. Yo creo que y no por la convivencia, por la pensión. Por la pensión. Claro. Sí. Entonces ahí estamos hablando de otro contexto completamente diferente. Sí. Por eso, aunque pareciera igual, cada asunto es diferente. Sin duda, ¿no? sí. Y otra cuestión también semejante, pero también nos comenta una persona, ahora un varón, un hombre que está del otro lado, ¿no? Quiere convivir con su hijo, lo busca, lo procura, tiene que recurrir a una cuestión ya judicial porque pues la mamá no accede. No. Y el argumento de la mamá, no sé si válido o no, es que el papá no da pensión. Entonces, no da pensión, ¿por qué va a convivir con el niño? Y entonces también esta situación creo que también es bastante recurrente. Licenciado, aquí sería importante que ambos papás, que tratemos de generar conciencia tanto en la mamá como en el papá, que no tiene nada que ver el tema de la pensión con las convivencias, pero sí
sí, ay, pues es que está ahí como junto, pero no revuelto. ¿Cómo es que debemos de sobrellevar Es que, esta mire, situación? Esto también, y en nuestro tema, que conste que es de orden psicológico, lo que nos interesa es ver y analizar el punto de vista psicológico, cómo opera la cuestión forense desde el punto de vista psicológico. Porque también, pues si nos vamos a la ley, pues obviamente quien da alimentos también tiene derecho a recibir alimentos. Y si esta persona dice, bueno, yo nada más quiero convivir, necesitamos ver el fondo, tendrían que ver, el Departamento de Psicología tendría que ver el fondo, y no sé hasta qué tanto a veces se den tiempo para analizar todo esto, porque en la ley, las facultades que les decreta a ustedes la ley orgánica del Poder Judicial, pues estar atento de todos los requerimientos que requiere el juzgado, pero a veces yo creo que a veces el personal no es suficiente para esto, porque en la pregunta, licenciada Laura, puedes decir, a ver, no apoya económicamente, pero sí quiere convivir. Entonces, muy probablemente lo quiere utilizar para generarle un daño a la mamá, no tanto para verificar, no tanto para convivir con el menor. Ahora, esta convivencia nada más es de llevárselo y dejarlo en la casa de los abuelos paternos. ¿Y quién va a convivir, los abuelos o él? Y eso se genera un problema, porque entonces el niño empieza a generar frustraciones. Claro. Y empieza a generar pues problemas, rechazo, etcétera. ¿Cómo visualizas tú esta situación, estimado maestro, y desde el punto de vista psicológico? Sí, yo creo que están tocando algo muy, muy importante y a veces poco visibilizado. Que una convivencia familiar se utilice para provocar un daño, incluso a veces al papá o a la mamá, ¿no? Incluso a veces metiéndose en cuestiones ya de género, es decir, por la condición de mujer de la mamá, a veces el varón busca que la convivencia se concrete, no para convivir con su hijo, su hija o sus hijos, sino para poder tener cercanía y acceso a la expareja y entonces continuar con el ciclo de la violencia o con un tipo de violencia que se visualiza poco, porque como lo principal son las convivencias familiares, bueno, a veces pareciera que se pierde de vista qué ocurre en el momento que se da la entrega, ¿no? Si se llega a dar en Secofam, si se llega a dar en algún domicilio de depósito, conocemos, yo creo que de sobra todos aquí historias, que llegó borracho, que llegó y pateó el portón, que llegó con la nueva pareja. Con la nueva pareja, sí. ¿no? Y cosas que parecen que son en pro de su hijo, de su hija. Y ahí es donde tenemos que, como decías Gerardo, tener una visión forense y muy profesional de lo que se está haciendo. Es decir, si un papá se interesa, si una mamá se interesa por restablecer o entablar o reforzar la relación con su hijo, con su hija, con su hijo adolescente o hija adolescente, tenemos que conocer, como nosotros primeramente como psicólogos, analizando los aspectos emocionales, cognitivos, ¿cuál es el interés que se tiene realmente por esa convivencia? Porque, como bien lo dicen, puede estar supeditada o condicionada a que si da dinero, tiene derecho a verlo, si no da dinero, no tiene derecho a verlo, y eso, pues, a todas luces es un acto violento en términos psicológicos, porque se está cosificando al niño se le está dando un valor de mercancía que te puedo prestar siempre y cuando me des lo que yo pido. Y sé que esto es complejo y es sensible, porque habrá quien diga, bueno, pero es que ¿cómo va a ganar un También, derecho claro, si no está cubriendo con sus obligaciones? Sin embargo, en términos emocionales, no le podemos poner un signo de precios. Esa es la diferencia, tal vez, entre el mundo de la psicología y el mundo del derecho, que en el mundo de la psicología la economía funciona en términos afectivos y no en términos monetarios. Sí, claro. se dice muy sencillo y lo platicamos en 5 minutos, pero realmente es muy, muy complicado. Complicadísimo. Muy complicado. Me gustaría, salvo que tengamos otra pregunta, licenciada Laura Méndez, sí, me gustaría, estimado maestro Edgar Antonio, que nos puedas desmenuzar rapidísimo cuál es la intervención del departamento a tu cargo que tienes en el Tribunal Superior de Justicia, porque dice, a ver, emitir dictámenes en materia de psicología y trabajo social cuando sea requerido por el órgano jurisdiccional. Pues ¿cuántos psicólogos son? Porque si tenemos 12 juzgados, yo diría, bueno, por lo menos tenemos un psicólogo por cada juzgado. Tenemos un trabajador social por cada juzgado. Porque ¿cuántos asuntos lleva un juzgado? Más de 300 asuntos, ¿no? Estoy hablando del año que llevamos en curso, más todavía los que tenga rezagados de un par de años anteriores. Pero yo creo que en términos reales a lo mejor un juzgado lleve unos 300, 400 asuntos.
digo, algunos, ¿verdad? Otros llevarán más, pero el apoyo psicológico a las personas involucradas, es decir, si yo terminando una diligencia requiero el apoyo, ¿voy al departamento de psicología o tengo que sacar cita? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la situación operativa? Y no menos importante, ¿cómo se llevan a cabo las convivencias en el SECOSAM? Es decir, de forma operativa, yo puedo hacer mi demanda y digo, a ver, espérame, no quiero que conviva porque esta persona es alcohólica, no quiero que conviva porque es agresivo, porque, bueno, pues lo que originó este divorcio fue una medida cautelar para sacarlo del domicilio, y bueno, yo no tengo certeza y seguridad que pueda atender a los menores, ¿no? Y no se diga, a lo mejor como varón, yo con toda honestidad sí lo diría, digo, yo tengo 2 hijos, pues, pero no tenía ningún problema para llevarlos, los llevaba yo y los cambiaba y íbamos al baño, pero a lo mejor sí me cuesta trabajo si tuviera una hija, que no es el caso, pues atenderla, cambiarla y todo, porque pues no es lo mismo. Claro. Y tampoco, no quiero decir, ni me quiero poner aquí en el título de inútil, no, pero tiene, sí, claro, pero tiene otros parámetros, ¿no? Claro, incluso claro. En la higiene misma. Claro. ¿Cómo se hace de forma operativa, maestro, para ir cerrando nuestro tema? Qué pregunta tan interesante y puntual, Gerardo. La página del Poder Judicial, en el apartado de psicología, justamente describe muy puntualmente cuáles son nuestras 4 actividades que marca la ley orgánica, como bien lo mencionabas, el hacer estudios de corte psicológico, cuando así lo estima pertinente el juez de la causa, como una medida de mejor proceder puede ser. También los estudios en trabajo social, y el apoyo psicológico del que hablas ahorita. Ese apoyo puede llegar a generar cierta confusión porque a veces se confunde apoyo psicológico con tratamiento, psicoterapia, intervención. Y es que en el mundo peritaje. Peritaje, exactamente. Y es que en el mundo de la psicología, así como en el mundo del derecho, pues hay ciertos términos que tienen muchas acepciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de apoyo psicológico, no nos estamos refiriendo a un apoyo terapéutico o algún tipo de psicoterapia breve. Estamos refiriéndonos principalmente a la contención o a la intervención que se hace en el momento preciso, por ejemplo, en la plática con una niño adolescente que igual en ese momento por las situaciones y contenido que se está tocando en la audiencia pues se ve tocado emocionalmente y necesita justamente que el psicólogo a través de su conocimiento, a través de ciertas herramientas técnicas pueda regresar al estado que se encontraba o pueda darle trámite a la emoción que está teniendo. Incluso vale la pena decir que este apoyo psicológico entendido como lo que le estoy tratando de dibujar, también se da a personas de grupos vulnerables, ¿no? Puede ser a un adulto mayor o puede ser alguna persona que tenga alguna condición especial, ¿no? Cognitiva, por ejemplo, y que nosotros también intervengamos porque, ¿por qué no decirlo? No solo a los niños, niñas y adolescentes les causa un conflicto emocional asistir a un recinto judicial, también hay a otras personas a las que les puede suceder. Uh-huh. Y bueno, por último, el tema de las convivencias. Para el tema de las convivencias, es un procedimiento que no lo puede solicitar directamente el ciudadano, tiene que ser a través, todos los servicios que presta la Dirección de Psicología del Poder Judicial son a través del juzgado, de que un juzgado tenga conocimiento y como lo establece la ley orgánica, será petición de ellos y las convivencias no son la excepción. El juzgado será el justiciable quien le pida al juzgado vea bien si pueden ser viables las convivencias y el juzgado, ya valorará y de estimarlo nos requerirá y nosotros aplicaremos un procedimiento extra para ver en qué categoría se puede poner esa convivencia dependiendo la naturaleza de la misma, lo que estamos hablando ahorita. No podemos a todos medirlos igual, hay casos específicos, sin embargo tampoco podemos en específico diseñar convivencias, pero sí hay 3 grandes grupos de convivencias, la virtual, la supervisada, la entrega-recepción, y vemos al caso en concreto cuál se ajustaría más y el juez valorará con toda la información que tenga cuál podrían resultar más viables. Ok. Maestro, algo con lo que quieras cerrar, nos quedan un par de minutos. ¿Algún mensaje? Pues que tomemos muy en serio el tema de la infancia. Los niños y adolescentes son el futuro. Hoy nosotros nos toca cuidarlos, protegerlos, aplicar todo nuestro conocimiento, pero
no hay que perder de vista que algún día serán ellos los que se encarguen de cuidarnos a nosotros. Sí, como lo comentábamos, ¿no? El que da alimentos también tiene derecho a recibirlos. Así es. Claro. Si usted atiende y procura a sus hijos, yo creo que ellos el día de mañana también estarán prestos para atenderlo a usted. Para verlos, para cuidarlo, convivir ¿no? con sus y no se papás. diga más a una cierta edad, pues bueno, hoy ya le apostamos un poco más a la geriatría, ¿no? Pero antes llegar a los 60 verdaderamente era así como guau, hoy ya hablas de 70 y todavía te sientes joven, ¿no? Pero bueno, pues qué bendición que pueda tener usted hijos que puedan velar por usted porque usted lo hizo también, ¿no? Licenciada Laura Méndez. Sí, pues yo creo que es parte de la integración de la familia. Sí, es un llamado a la sociedad, concretamente a los papás, que son a final de cuentas el pilar de las familias de manera general, a que sean un poco conscientes de las afectaciones que conlleva un procedimiento legal a los niños, que traten de pensar primero por los niños y no primero en beneficio propio o personal por cuestión de ahí de revanchas. Sí tenemos que madurar como sociedad, superar, porque a final de cuentas pues es una realidad que tarde o temprano va a revertirse a la propia sociedad. Entonces creo que es importante que seamos conscientes en ese sentido. Ya ves que había incluso ahí derivado de los hechos que se suscitaron en Estados Unidos. Creo que ahora todo el mundo, bueno, ahora estamos volteando y creo que no debería ser de ahora, debería ser de siempre, volteándose a la juventud, volteándose Claro. a los adolescentes, pues que será un eslogan o lo que usted quiera, pero son nuestro futuro. Así es. Y qué mejor que tenerlos con valores, que sientan el calor de hogar, que sientan el cariño, para que puedan voltear y puedan regresar, ¿no? Dicen que quien cuida, protege, procura a un menor, bueno, pues así será su futuro y su porvenir y bienestar. Licenciada Méndez, si podemos agradecer para cerrar el tema. Sí, muchas gracias, licenciado, a las personas que nos siguen ahí en redes sociales y también a nuestro equipo detrás de cámaras. Muchas gracias a todos. Ya nos están pidiendo que nos despidamos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Hasta el próximo jueves. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.